El mecanismo de Anticitera, un sofisticado artefacto griego de la antigüedad catalogado como una computadora analógica de bronce, que data de alrededor del 200 al 100 a.C. El mecanismo, compuesto por al menos 30 engranajes de precisión, fue diseñado para predecir posiciones astronómicas, calcular eclipses mediante el ciclo de Saros y el ciclo metónico, e incluso indicar las fechas de los Juegos Panhelénicos. La investigación, impulsada por figuras como Derek de Soya Price y Tony Fred, ha utilizado tecnologías avanzadas, como la tomografía de rayos X, para descifrar su compleja estructura y funciones, revelando un nivel de ingeniería sin parangón hasta el desarrollo de relojes astronómicos en el siglo XIV. Se especulan sobre su posible origen, mencionando a Corinto, Rodas o la escuela de Arquímedes en Siracusa. Además, el interés contemporáneo se refleja en la disponibilidad de kits de impresión 3D para replicar el artefacto. El mecanismo de Anticitera desafía nuestra comprensión de la ingeniería griega antigua al demostrar la existencia de una sofisticación tecnológica que se creía imposible o perdida para ese periodo histórico, lo que obliga a replantearse la cronología del desarrollo tecnológico. La complejidad del artefacto desafía el conocimiento previo de la ingeniería helenística de varias maneras clave. El mecanismo de Anticitera es considerado el primer ordenador analógico conocido. Su complejidad mecánica no se creía posible sino hasta 1600 años después, con el desarrollo de los relojes astronómicos en Europa hacia el siglo XIV. El mecanismo contiene al menos 30 engranajes de bronce acoplados de manera compleja en múltiples niveles. La perfección y la precisión de estos dientes, a pesar de ser hechos a mano, asombró a los investigadores. La complejidad evidente del mecanismo, como su sofisticado sistema de engranajes, sugiere que no fue el primer aparato de su tipo. Esto implica que existió una tradición de tecnología mecánica compleja en la antigua Grecia que se perdió. Hay indicios de que esta tradición pudo haber sido iniciada por Arquímedes, quien, según Cicerón, construyó máquinas similares para predecir movimientos celestes. El mecanismo codificó en bronce conocimientos astronómicos profundos. La capacidad de la ingeniería griega para plasmar ciclos complejos en un dispositivo manual es lo que realmente asombra. El dispositivo más notable y desafiante es el que simulaba la órbita de la Luna. Para reflejar las aceleraciones y desaceleraciones de la Luna, debidas a su órbita elíptica, los ingenieros emplearon un ingenioso dispositivo de engranaje excéntrico con un movimiento sinusoidal, conocido como mecanismo de perno y muesca, o ranura. Esta es históricamente la primera construcción conocida de un diferencial. En un aparato del tamaño aproximado de una caja de zapatos, se lograban calcular simultáneamente la posición aparente del Sol y la Luna en el zodiaco, las fases lunares, mostradas con una pequeña esfera pintada mitad blanca y mitad negra, ciclos calendáricos complejos, como el ciclo metónico, 19 años solares equivalentes a 235 meses lunares, y el ciclo de Saros, 223 meses. Para la predicción de eclipses solares y lunares, incluyendo la hora del evento. La presencia del complejo calendario lunisolar sugiere que este no era solo un artificio de astrónomos, como se pensaba, sino que probablemente tenía una aplicación civil. También incluía un cuadrante subsidiario que indicaba los Juegos Panhelénicos, Olimpiadas, Nemea, etc., demostrando una profunda conexión entre la ciencia y la sociedad de la época. El análisis del mecanismo ha tenido consecuencias inesperadas en nuestra comprensión de la astronomía griega, ya que parece mostrar un sincretismo entre diferentes modelos. Los ciclos reflejados en la cara posterior eran conocidos por los babilonios. La evidencia sugiere que el mecanismo pudo haberse basado en la visión babilónica aritmética, que postulaba cambios abruptos de velocidad, para reflejar las irregularidades del movimiento solar, en lugar del modelo geométrico griego tradicional. La tecnología del mecanismo desafía nuestra comprensión al revelar una gran disparidad entre la genialidad del diseño teórico y las limitaciones de la fabricación práctica de la época. Si bien la ingeniería del diseño es extraordinaria, el diseño excedió la precisión de su manufactura por un gran margen.
Los dientes de los engranajes eran de forma triangular y probablemente hechos a mano. Investigaciones recientes sugieren que esta forma, combinada con la fricción y la inevitable holgura del mecanismo, podía hacer que los engranajes se trabaran o se desengancharan rutinariamente. Se estima que el aparato solo podía ser operado unos 4 meses antes de que los engranajes fallaran y tuviera que ser reiniciado. La imprecisión resultante sugiere que el mecanismo no servía para cálculos precisos, ya que usar lápiz y papel o una tablilla sería más exacto, llevando a la especulación de que su propósito principal pudo ser didáctico o un símbolo de lujo y la capacidad de meter todo el universo en una caja. El mecanismo de Anticitera nos obliga a adoptar una mayor humildad y precaución respecto a lo que creemos saber sobre la tecnología de la antigüedad, ya que ha refutado a muchos historiadores que pensaban que tales aparatos eran imposibles para los griegos. ¿Cuáles son las funciones astronómicas y calendáricas específicas que el mecanismo fue diseñado para predecir y exhibir? El mecanismo de Anticitera fue diseñado para funcionar como una computadora de efemérides astronómicas o un ordenador analógico mecánico, basándose en los calendarios y la cosmografía de griegos y babilonios. El artefacto, que era operado al girar una manivela, fue diseñado para predecir y exhibir una amplia gama de fenómenos astronómicos y ciclos calendáricos. La cara frontal contenía un cuadrante grande con 2 escalas concéntricas que representaban el camino a través de los cielos. El mecanismo ubicaba la posición aparente del Sol con relación a las estrellas fijas, utilizando un puntero que completaba una vuelta por año sobre una escala interior dividida en las 12 zonas del zodiaco. Se especula que el mecanismo podía reflejar el movimiento real del Sol, no solo el movimiento medio, ya sea mediante 2 punteros, hipótesis de Wright, o a través de irregularidades en las divisiones de la escala del zodiaco, hipótesis Tacoma-Quilmes, para compensar las aceleraciones y desaceleraciones solares. La escala exterior, de 365 partes, correspondía a los días del año según el calendario egipcio, que los griegos utilizaban por su simplicidad. Esta escala mostraba 12 meses de 30 días, más 5 días adicionales al final, conocidos como epagómenos. Para corregir el desfase de casi 6 horas en el año tropical, el cuadrante permitía mover la escala del calendario un día cada 4 años. Estudios recientes sugieren que el anillo del calendario tenía 354 agujeros, indicando que estaba más probablemente diseñado para seguir el año lunar griego que el calendario egipcio de 365 días. Un puntero lunar indicaba la posición de la luna en el zodiaco dando una vuelta por mes. El mecanismo mostraba las fases de la luna, luna nueva, cuarto, luna llena, etc., mediante una pequeña esfera giratoria. Esta esfera estaba pintada mitad de negro y mitad de blanco, girando sobre su eje al ritmo de la diferencia entre la posición de la luna y el sol. El mecanismo incorporaba un ingenioso dispositivo, que incluía un engranaje excéntrico y un dispositivo de perno y ranura, para simular que el puntero de la Luna acelerara y desacelerara a lo largo de su órbita, reflejando su movimiento irregular, anomalía lunar. Se sospecha, a partir de inscripciones en los fragmentos, que el mecanismo también mostraba la posición de los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Según la hipótesis de Michael Wright, habría habido 5 punteros adicionales indicando la posición de cada planeta en el zodiaco. La hipótesis del equipo Tacoma-Quilmes, Evans, Karman y Thorndike, sugiere la existencia de 5 pequeños cuadrantes subsidiarios en el frente, cada uno indicando fenómenos característicos de los planetas, como su primera aparición, ocultamiento o el comienzo y el final de su retrogradación. En el cuadrante frontal se encontraban inscripciones únicas, letras griegas, que se cree están relacionadas con un almanaque griego, Parapegmata o Parapegmas. Este almanaque indicaba la salida y la puesta de estrellas específicas y se vinculaba con fenómenos atmosféricos o épocas del año. La parte trasera del mecanismo contenía 2 grandes cuadrantes en forma de espiral, diseñados para rastrear ciclos calendáricos complejos y predecir eclipses.
El cuadrante inferior era un predictor de eclipses basado en el ciclo de Saros, ciclo astronómico de aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas, que se utiliza para predecir eclipses solares y lunares. Estaba dividido en 223 celdas, distribuidas en 4 vueltas de una espiral. Cada celda correspondía a un mes sinódico y aquellas que indicaban un eclipse detallaban si era solar o lunar, a qué hora sucedería y si sería de noche o de día. El ciclo de Saros no es exacto, se desfasa 8 horas por ciclo. Para corregir esto, un indicador subsidiario, el disco de Exeligmos, indicaba si había que sumar 8, 16 o nada a la hora predicha, completando un ciclo cada 54 años, 3 ciclos de Saros. El cuadrante superior respondía al calendario lunisolar basado en el ciclo metónico, que establece que 19 años solares corresponden a exactamente 235 meses lunares, repitiéndose el calendario cada 19 años. Los 235 meses estaban ubicados en 5 vueltas en forma de espiral, con cada celda representando un mes e indicando el nombre del mes, aparentemente corintio o derivado epirota. Y si debía omitirse algún día, para representar meses de 29 días. Un pequeño cuadrante subsidiario para el ciclo calípico, 76 años, 4 ciclos metónicos, indicaba cuándo omitir un día extra para corregir el calendario metónico. Un segundo cuadrante subsidiario, el disco olímpico, daba una vuelta cada 4 años. Este disco estaba dividido en 4 celdas que indicaban los Juegos Panhelénicos de ese año. Estos incluían las Olimpiadas, los Juegos de Nemea, los Juegos Sísmicos y los Juegos Píticos, además de otros juegos menores como los Naya y posiblemente la Alieia de Rodas. ¿Qué métodos de investigación y modelos de reconstrucción han sido cruciales para descifrar el funcionamiento interno del artefacto? Los métodos de investigación y los modelos de reconstrucción han sido cruciales para descifrar el funcionamiento interno del mecanismo de Anticitera, un aparato considerado como la primera computadora analógica conocida. El estudio del mecanismo, que ha requerido la colaboración de arqueólogos, astrónomos, ingenieros e historiadores de la ciencia, se basa en un conjunto de técnicas de imagen avanzadas y en varios modelos interpretativos que han evolucionado con el tiempo. El principal desafío en el estudio del mecanismo ha sido su estado fragmentado y corroído, lo que ha requerido el uso de tecnología no invasiva. El trabajo fundacional para descifrar el mecanismo fue realizado por el físico e historiador de la ciencia británico Derek de Soya Price, en colaboración con el físico griego Charalambos Karakalos. Para compensar la velocidad no uniforme del Sol, conjeturó que existían 2 punteros para el Sol, uno para la velocidad constante, indicando el día, y otro para la velocidad variable, indicando la posición real en el zodiaco. El modelo de la anomalía lunar, Fred y Edmonds. Este descubrimiento fue clave para demostrar la sofisticación del mecanismo. El equipo de Fred y Edmonds descubrió un ingenioso dispositivo de engranaje excéntrico que utiliza un perno que encaja en una ranura. Este sistema le permitía al puntero de la Luna desplazarse con un movimiento irregular o sinusoidal, aceleraciones y desaceleraciones, replicando las anomalías en la órbita de la Luna, a pesar de que los griegos no concebían órbitas elípticas. 4. Los modelos de la anomalía solar y de los planetas, Evans, Karman y Thorndike, Grupo Tacoma-Quilmes. Este equipo propuso soluciones alternativas a Wright para el movimiento del Sol y la indicación planetaria. Postularon que, en lugar de un complejo mecanismo de doble puntero, el movimiento irregular del Sol se reflejaba mediante la introducción de irregularidades en las divisiones de la escala del zodiaco. Esta hipótesis sugiere una solución sencilla y bella donde las marcas están más juntas en la zona veloz del Sol y más separadas en la zona lenta. Los estudios actuales de las marcas se inclinan a que esta concepción se basó en el modelo babilónico, aritmético. En lugar de punteros de posición para los 5 planetas, se inclinaron por la existencia de 5 pequeños cuadrantes subsidiarios en el frente, que señalarían fenómenos astronómicos característicos.
como el comienzo o final de la retrogradación o la aparición. El mecanismo de Anticitera trasciende su condición de artefacto para convertirse en un elocuente símbolo del ingenio humano. Como se ha detallado, no era simplemente una calculadora astronómica, sino un microcosmos mecánico, un modelo del universo tal y como lo concebían sus creadores. Capaz de predecir sus ritmos con una precisión asombrosa para la época. Su descubrimiento, su lento y meticuloso desciframiento y el análisis de su funcionamiento han reescrito capítulos enteros de la historia de la ciencia y la tecnología. El estudio del mecanismo revela una fascinante dualidad. Es una obra de genio conceptual, que integra siglos de conocimiento astronómico en un diseño de una elegancia y complejidad inauditas. Al mismo tiempo, su ejecución práctica pudo haber enfrentado las limitaciones de la metalurgia de su tiempo, lo que plantea un valioso debate sobre la brecha entre la teoría y la manufactura en el mundo antiguo. No obstante, incluso con sus posibles imperfecciones, representa un logro tecnológico sin parangón, un salto cuántico cuyo nivel de sofisticación no sería igualado durante más de 1 milenio y medio. Más de un siglo después de que fuera rescatado de las profundidades del Egeo, el mecanismo de Anticitera continúa planteando interrogantes y desafiando nuestras suposiciones. Sigue siendo el testimonio más poderoso de la brillantez científica, la audacia matemática y la extraordinaria destreza ingenieril que florecieron en la Grecia helenística.